internacionales y medios de comunicación. Con el fin de presentar en México el informe final de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes hondureños y sus derechos a la protección internacional, estamos reunidos en esta sede del Senado de la República. Agradecemos a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a los participantes de la Misión Internacional de Verificación, a Consejería en Proyectos y al colectivo Migraciones para las Américas, COMPA, por hacer posible esta presentación. A continuación, tengo el honor de presentar a los integrantes del presidio. La senadora Gabriela Cuevas Barrón. A Amalia García Medina, miembro de la Misión Internacional de Verificación. A Lisa Harvard, miembro de la Misión Internacional de Verificación. A la representante del COMPA, Claudia Stephanie León. Y a Pilar Trujillo, miembro de la Misión Internacional y directora ejecutiva de Consejería en Proyectos. Damos la palabra a la senadora Gabriela Cuevas. Bienvenidos todos y todas al Senado de la República. Nos da mucho gusto tener a una organización tan seria y con un esfuerzo tan dedicado aquí en el Senado de la República. Mi estimada amiga Amalia, muchas gracias por elegir al Senado de la República como la sede para presentar este informe. Nos da mucho gusto que, aunque estás en otra trinchera, no descuides a nuestros migrantes. Lisa Augard, Claudia Stephanie de León y Pilar Trujillo, bienvenidas al Senado de la República. Muchas gracias por compartir también este trabajo con nosotros. Me siento profundamente conmovida en estos momentos. Es para mí un honor estar en estos momentos al lado de mujeres principalmente y hombres que han hecho posible con enorme profesionalidad, entrega y generosidad una de las mejores radiografías de la situación que enfrenta la población migrante hondureña en nuestra región. Quiero expresar también mi profundo respeto y reconocimiento por el trabajo que han realizado. Ayer, cuando terminaba de leer el informe final de la Misión Internacional de Verificación, me sentí profundamente interpelada y creo que ese es el principal objetivo de este esfuerzo: evidenciar una situación de dolor humano que debe incentivarnos a poner manos a la obra a partir de nuestras muy particulares trincheras. El informe nos ofrece una visión integral, sin estridencias, que combina la mirada del propio migrante con la experiencia de quien ha tenido responsabilidades públicas y sociales. El informe no se detiene describiendo consecuencias, sino que incluso se aventura en ofrecer un diagnóstico profundo sobre las causas y las razones que empujan al migrante a dejar su comunidad de origen. Un diagnóstico que analiza las razones macrosociales, económicas y políticas de la migración, pero que también pondera detalles que solo un ojo con una sensibilidad particular puede notar de la fotografía general. Estos, amigas y amigos, son los esfuerzos que no nos dejan ser insensibles, es decir, que sacuden nuestras conciencias, ayudándonos a entender mejor esta realidad sobrecogedora. Sin pretender describir el informe, pues esa será la responsabilidad de quienes seguirán en el uso de la palabra, quiero recapitular algunos puntos que me parece tienen un valor muy particular. Primero, este informe no busca hacer una simple descripción de la situación migratoria de los hondureños en nuestra región. Quiere ser además una enumeración de propuestas realistas y alcanzables de soluciones. Segundo,
este informe también trasciende una política asistencialista para adoptar un enfoque de derechos, el único que puede realmente ayudarnos a resolver las vulnerabilidades que conlleva el fenómeno migratorio. Tercero, este informe además se coloca varios pasos al frente al provocar nuestra reflexión para actualizar nuestras políticas de protección y adaptarlas a los actuales desafíos y necesidades que presenta nuestra realidad. Nos propone, entre otros, ampliar nuestros conceptos de protección internacional más allá de la mera condición de asilo o refugio, porque hoy en día en nuestra región la violencia, el hambre, la desintegración estatal son también realidades que requieren una protección internacional. Cuarto, este informe no es superficial. Identifica con claridad las políticas públicas que en cada uno de nuestros países están contribuyendo a agravar el problema, en lugar de solucionarlo, ya sea el caso del programa Frontera Sur en México o la carencia de recursos materiales que tienen las políticas de atención en la misma Honduras. Quinto, este informe no se anda por las ramas. Con gran conocimiento de la realidad, nos dice cuáles instrumentos no están funcionando, dónde están nuestras deficiencias, qué acciones deben modificarse e incluso qué instituciones no están contribuyendo a una atención humana del fenómeno migratorio. Sexto, este informe nos provoca, nos señala tareas por hacer, nos plantea reflexiones por pensar, nos dice con claridad que nadie puede sentirse satisfecho con lo que ha realizado, nos muestra que la realidad grita justicia, nos evidencia que no hemos hecho todo lo que tenemos por hacer y lo que es más triste, nos enseña que esta situación, tan dolorosa como es, tiene ventajas económicas y políticas para unos cuantos que resistirán cualquier esfuerzo por cambiar, sean actores del crimen organizado o de instituciones gubernamentales que se sienten cómodas con su actuar presente. El tema migratorio, sin duda, se ha convertido en uno de los temas más sensibles, ya no solo en nuestra región, sino a nivel mundial. Y llama mucho la atención ver cómo, por ejemplo, en el caso de Europa, existe un gran escándalo por el flujo de migrantes en el Mediterráneo, que si comparamos las cifras, todos los números de aquellos que se plantean como refugiados para Europa son aquellos que un pequeño país como Líbano ya ha recibido. O si vemos el caso de nuestra región, México es el Mediterráneo en América Latina. Somos también un espacio donde muchos mueren, somos un espacio de un cementerio sin cruces, como lo ha dicho el padre Flormera Rigoni. Somos esa gran deuda en nuestra región, no solo por las cifras, sino también, como se menciona en el informe, por las causas, por las consecuencias y por la gran deuda humanitaria que tenemos. Yo les agradezco sinceramente por este esfuerzo, a los participantes de esta misión internacional de verificación, pero también a quienes están detrás de este informe final, ya sea la organización Consejería en Proyectos o ya sea cualquier persona o institución que con su aporte, su vivencia, logró regalarnos este informe final, que de final yo creo que tiene nada más el nombre, porque me gustaría que sea el inicio de un esfuerzo institucional, inteligente y generoso que transforme las vulnerabilidades de la migración en oportunidades para una vida mejor. Por último, quiero compartirles una reflexión personal. Aunque la migración sea un fenómeno masivo, global, si se quiere tener una atención humana, solo podrá hacerse a través del enfoque personal. Lo contrario son palabras, discursos que se lleva el viento. Muchas gracias, bienvenidos al Senado de la República. Vamos a escuchar a la licenciada Amalia García Medina, miembro de la Misión Internacional de Verificación.
Deseo agradecer de manera muy sincera a la senadora Gabriela Cuevas, que además encabeza una de las comisiones más comprometidas con los derechos de los migrantes, porque si bien es cierto, es una comisión cuyo fin es fortalecer la presencia de México y las relaciones en nuestra región, al mismo tiempo no puede y no podía ella dejar de lado como una de sus causas y de sus tareas fundamentales de contemplar la condición de los migrantes y las migrantes en esta región. Y por ello, la solicitud de esta misión de estar en el Senado de la República en una reunión para presentar el informe encabezada por ella resultaba sustancial. Sabemos que lo que aquí se presente va a tener continuidad, que no es un informe que tenga un fin en este momento, sino que se tomarán medidas desde esta instancia y este poder para que los migrantes que cruzan por nuestro país tengan mejores condiciones, sobre todo que se respeten sus derechos, porque todos los migrantes tienen derechos y sin embargo no se les garantizan en los distintos tramos en el ámbito que ellos viven y que sufren y que tienen que cruzar. Yo deseo también agradecer a quienes decidieron integrar esta misión en Honduras, la invitación que se me realizó, porque para mí fue una oportunidad, después de años de abrazar la causa de los derechos de las y los migrantes, de ir directamente en un recorrido que fue desde la frontera hasta la capital de Honduras, en un viaje extremadamente complejo por lo doloroso, por los encuentros con las víctimas, con migrantes que aún con esta denominación de víctimas tienen una fortaleza que resulta ejemplar, y este encuentro con ellos permitió que, tal como lo decía la senadora Gabriela Cuevas, constatáramos algo que también duele. Ella decía, y lo decía de manera gráfica muy acertada: para los migrantes, México es el Mediterráneo en nuestro continente. Es aquí en donde están sus esperanzas a la hora de cruzar, pero también donde muchos de ellos pierden la vida. Y por eso, en este viaje, en esta misión en la que nos encontramos con migrantes que acababan de ser deportados y que además desmentían la información que hay de que los viajes en las deportaciones son viajes de día y son viajes seguros, lo que constatamos es que se les traslada desde la frontera de México hacia Honduras por la noche. Y el argumento que se da es que por la noche no van a encontrar ningún obstáculo en una presencia pública de ciudadanos, en alguna manifestación. Lo que no se dice es que en la noche la posibilidad y el riesgo ante el crimen organizado es infinita. También la información que hay es que los trasladan en transporte moderno y seguro. Pudimos constatar, y se constató desde la frontera, que son autobuses que en muchas ocasiones se descomponen en el camino y que pueden durar algunas horas en la carretera. Los niños, las madres, los migrantes, y para poder trasladarse van hacinados en un autobús. Y sin embargo, el deseo de lograr un futuro mejor es tan fuerte que al llegar a la frontera, una vez que bajan de los vehículos, inmediatamente emprenden el viaje de regreso y otra vez arriesgan la vida. En este viaje, en esta misión de verificación, nos pudimos encontrar paradójicamente en uno de los puntos en San Pedro Sula, en donde nos entrevistamos con migrantes, y digo paradójicamente porque este espacio se llama El Edén, algunos de los testimonios más dolorosos. Por ejemplo, ahí nos enteramos con un gran dolor por boca de los propios familiares de el asesinato de un joven menor de 18 años que había cruzado por nuestro país, por México, y que aunque él argumentó que corría riesgo su vida, fue deportado, y al día siguiente que llegó en la casa de su abuela, perdió la vida. Nos encontramos en el Edén con una gran cantidad de mujeres que habían regresado
que habían sido deportadas desde México y lo que querían era ir a encontrarse con sus familiares en los Estados Unidos. Tenían esa gran ilusión y lo que nos decían es que al salir de El Edén, una vez cruzando la puerta, no sabían si iban a garantizar su seguridad. Nos encontramos también, y yo quiero aquí reconocer la gran labor, los contactos, la relación de quienes conformaron la misión y quienes la impulsaron, con familiares de migrantes desaparecidos. Aquí está María, que seguramente encabezará nuevamente el acompañamiento en los próximos días con las madres centroamericanas que vienen a nuestro país en búsqueda de sus seres queridos, pero las encontramos con una enorme fortaleza y con la decisión de que esos desaparecidos que tienen nombre y que tienen familia tienen que ser encontrados. La palabra que aquí en México, en nuestro propio país, se repite, la frase es muy dura, pero vivos o muertos los quieren encontrar, quieren dar con sus seres queridos. Y México tiene una enorme obligación con estas personas. También nos encontramos con personas que forman parte de la organización de migrantes mutilados, que han sido mutilados al cruzar por nuestro país en La Bestia y que tienen derecho a la reparación del daño, porque en un Estado de Derecho y en una nación que ha puesto en el centro su compromiso con los derechos humanos, no solo se debe garantizar la vida, sino a quienes han sufrido por cruzar por nuestro país, se les debe reparar el daño. Yo deseo, por supuesto, reconociendo que quienes organizaron y participaron en la misión y me invitaron, han hecho un diagnóstico, como bien se decía, riguroso, serio, profundo, y también han hecho propuestas. Quisiera dejar la palabra a quienes continuarán informando y presentarán este reporte de esta misión de verificación. Pero deseo enfatizar que México, que tiene una enorme tradición de hospitalidad y que ha sido una nación de refugio para miles de personas, lo fue para los niños que huían queriendo salvar su vida en la Segunda Guerra Mundial, tiene que abrir nuevamente la posibilidad del refugio. Es cierto que existe la Comisión Mexicana para Atención a Refugiados y que nuestra legislación establece esa posibilidad, pero se requiere una presencia mucho más activa, de tal manera que los migrantes y las migrantes que tienen en riesgo su vida sepan a dónde acudir, sepan qué instituciones existen y sepan que la Constitución mexicana las protege y que esta Constitución mexicana y su artículo primero debían ser el punto de partida para la actuación del gobierno mexicano con las migrantes y los migrantes. Yo agradezco al Senado de la República la posibilidad de estar aquí, de la presentación del informe y a quienes conformaron esta misión, el seguimiento que le darán ya organismos de la sociedad civil que están aquí representados con mujeres y hombres comprometidos con la causa de los derechos de los migrantes, porque sabemos que esta es una causa que continuará, la de su bienestar. Es a lo que tienen derecho y es lo que se les tiene que brindar. Muchas gracias. Damos la palabra a Lisa Howard, miembro de la Misión Internacional de Verificación. Bueno, gracias a la senadora Gabriela Cuevas por abrir este espacio importante y por su dedicación a la causa de los derechos humanos de los migrantes y de todas las personas. Nosotros creemos que es sumamente importante que los gobiernos de los países de tránsito y destino, sobre todo México y mi país, los Estados Unidos, estén conscientes de dos hechos. Uno es que los niños, niñas y adolescentes
y mujeres y hombres hondureños que están saliendo de su país están huyendo de situaciones muy difíciles y que un gran número tienen necesidades de asilo o otra protección internacional. Y el segundo punto que queremos que esos dos gobiernos estén conscientes es que no existen las mínimas condiciones adecuadas para la población deportada o retornada a Honduras. Aunque hablamos de Honduras, porque la misión se enfocó en Honduras, la situación realmente es muy, muy parecida en El Salvador y Guatemala ahora. Para hablar de la situación de violencia y desempleo en Honduras, los niños, niñas y adolescentes y adultos están enfrentando una situación de extrema violencia por parte de maras, crimen organizada, crimen común y también los mismos agentes del Estado a veces. Ha sido el país con la tasa mayor de homicidios en el mundo, quizás en 2014, quizás va a superarlo El Salvador este año, pero de todos modos es realmente sumamente preocupante. También la población enfrenta una situación de impunidad. Se estima que 8% de los crímenes ni aún son reportados en Honduras por falta de confianza, probablemente, en el sistema de justicia. También la población enfrenta una estrategia de seguridad pública que no está funcionando muy bien y es bastante militarizada y no protege en este momento suficiente a la población. Y también una situación de corrupción. El escándalo del robo del sistema de seguridad social en Honduras todavía queda en su mayoría en la impunidad. Y existe una falta de programas sociales, empleo, una falta de estrategia económica incluyente dirigida para reducir la pobreza. Esos no son problemas de un gobierno, pero son problemas de largo plazo. Para los deportados y retornados, retornan a la misma situación de la cual huyeron. No existen servicios de reintegración o de empleo muy serios para la gente que regresan. No hay protección para los que están huyendo de la violencia. No hay casas de refugio, no hay programas de reubicación para las personas, incluyendo los niños y niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de extrema violencia y riesgo. Simplemente para los que regresan por vía aérea, hay un centro de los Estados Unidos, hay un centro de recepción que brinda servicios muy dignos, muy eficaces, pero muy limitado. Y para los que vienen deportados de México, como estaba explicando Amalia García, realmente no existen muchos servicios, y llegan a la frontera a todas horas. Hay una pequeña lugar de Cruz Roja, pueden tener agua y una llamada telefónica y nada más, ¿no? Y para los niños y niñas y adolescentes, regresan a un centro EDEN en San Pedro Sula. Allí pueden quedar un día o 2 días hasta que lleguen la familia, pero no hay programas, no hay nada más que eso. Entonces, hay programas muy, muy pequeños y incipientes que no es suficiente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de nuestros gobiernos de los Estados Unidos y de México en frente de esta crisis? Existe un endurecimiento de la política migratoria en México que nos duele. Hay un incremento de detenciones de hasta más de 70% de julio de 2014 hasta junio de 2015. Existe aumentos de violaciones a migrantes de crimen organizado y también de las agentes del Estado, según
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay un empeoramiento en los centros de detenciones. México ahora está deportando a Honduras a veces más, mucho más, como 3 veces más en la primera parte de este año, hondureños a Honduras que los Estados Unidos está deportando a Honduras. Pero a la misma, y quiero reconocer aquí un informe muy importante de las organizaciones de derechos humanos, defensores de derechos de migrantes en México, derechos cautivos, y creo que se puede leer muchísimo más allá. Pero quiero hablar ahora de mi país, como yo soy ciudadana estadounidense y yo siento un poco avergonzada estar aquí en el Senado de México hablando de deportaciones, por razones muy obvias, ¿no? La situación es muy seria y muy grave y muy, no muy esperanzadora en mi país. Los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegaron desde principios de 2014 no han sido deportados en su mayoría de los Estados Unidos. Quedan con familias en los Estados Unidos, eso parece bien, pero van a enfrentar procesos migratorios, muchas sin asesoría legal. Muchos van a ser deportados. No hay respuesta. La detención familiar, una respuesta inhumana y inaceptable, sigue en los Estados Unidos. Pone en riesgo la salud y el bienestar de niños, niñas y familias enteras. El gobierno de los Estados Unidos no está reconociendo que el flujo de personas de Centroamérica es una crisis humanitaria, es una crisis de refugiados, y creo que todos los países tienen que reconocer eso más que lo están reconociendo. Las acciones ejecutivas de la administración Obama designadas para brindar alivio y prevenir deportaciones para 5 millones de personas, o sea, un paso importante, de Centroamérica, México y otros países viviendo sin documentos en los Estados Unidos, están siendo bloqueados por algunos estados en las cortes. Y la Corte del Quinto Circuito ayer acaba de rechazar la petición de la administración Obama para levantar el congelamiento de esas acciones. Entonces ahora va a la Corte Suprema y vamos a ver qué pasa ahí. Las acciones ejecutivas, aunque son muy importantes y pueden dar alivio a millones, no son reformas comprensivos y no cubren los niños, niñas y adolescentes que han llegado desde principios de 2014 o adultos en adelante. Y hay un congelamiento total del debate sobre reformas integrales de inmigración en los Estados Unidos, y ni puedo hablar del debate presidencial que está tomando lugar en mi país, un debate muy feo y anti-inmigrante que me da vergüenza. Entonces, creo que no hay un país, un gobierno que realmente está de origen, de tránsito o de destino, que realmente está tomando en serio todas sus obligaciones para respetar los derechos no solamente de migrantes, sino de personas que merecen refugio, asilo. Y eso es lo que necesitamos, una respuesta muy humana e integral a esta crisis humanitaria. Gracias. Damos la palabra a Claudia Estefany León, del colectivo Migraciones para las Américas. Buenos días, muchas gracias. Primero quisiera felicitar a las compañeras por este informe de la Misión Internacional de Verificación, que yo estoy segura va a ser un instrumento de bastante valor y mucho apoyo para el trabajo que venimos realizando las organizaciones de la sociedad civil aquí en México y también en la región. El colectivo Migraciones para las Américas
Se compone como de 120 y tantas organizaciones que se dedican al tema de la migración. Es una red, trabajamos en red y bueno, tratamos de atender todas las aristas migratorias. A mí me gustaría aterrizar un poco más sobre la importancia de un instrumento como este para las realidades locales. Como bien se mencionó, pues vivimos una crisis humanitaria migrante en la cual a las personas que vienen de Centroamérica migrando se les reconoce como migrantes económicos más allá de su condición de refugiados, desconociendo así el contexto del cual vienen huyendo. En este espacio del colectivo Migraciones para las Américas, pues he estado colaborando con lo que es la estancia del migrante González y Martínez en Querétaro, donde la labor principal es proporcionar ayuda humanitaria a las personas que vienen viajando a través de Querétaro sobre el tren. Y bueno, ha coincidido, lamentablemente, pues hace unas semanas tuvimos el caso de 3 personas migrantes hondureñas, de hecho. Sin embargo, bueno, esta situación que les voy a comentar no es nada más se reduce a migrantes hondureños, como bien lo comentaron anteriormente, sino que es una situación que ya se está incluso hasta naturalizando de agresiones contra migrantes centroamericanos, ¿no? Entonces, estas 3 personas viajaban sobre el tren en su tránsito hacia el norte, fueron agredidas de bala por aquellas personas que se dedican a cuidar las vías del tren y están al servicio de Ferromex. Incluso hubo una persona fallecida, también hondureño. Sin embargo, lo que pudimos observar es que los mecanismos, los marcos legales nacionales y el derecho a la protección internacional, pues es muy difícil que aterricen en la práctica, ¿no? La respuesta de la Procuraduría del Estado de Querétaro fue proceder a verificar la estancia legal de estas personas y al encontrar que no contaban con documentos, pues hicieron lo debido, ¿no? De acuerdo a las palabras de esta persona, representante de la Procuraduría. Lo que significó que pues se les remitió al Instituto Nacional de Migración para su pronta detención. Aquí vemos cómo la detención también, bien se ha mencionado aquí, es la regla, más no la excepción, y su apellido es la deportación. Entonces, se omiten la mayoría de las veces, como este caso, instrumentos legales, nacionales e internacionales, porque bueno, estas personas, al ser víctimas de delito, automáticamente estaban protegidas por la Ley de Migración, donde en su artículo 52, fracción 5, las acepta como candidatas a que se les proporcione una estancia por razones humanitarias. Sin embargo, bueno, pues se les privó tanto de su libertad como de este derecho. Vemos entonces aquí cómo, pues, ante crisis humanitarias, bien lo ha mencionado Gretchen Kunir, que ante crisis humanitarias lo que se necesitan son respuestas humanitarias y considerar así que la protección internacional es eso, es en efecto un derecho que no se le debe de privar a nadie y que la detención no debería de ser la regla sino la excepción. Y bueno, me gustaría también comentar cómo es que pues todas estas situaciones que ocurren con pues nuestras hermanos migrantes que vienen en tránsito en condición de refugiados, pero que tampoco se les reconoce esto, pues se ve reflejada automáticamente en las personas quienes les defienden, ¿no? Sus defensores de derechos humanos de las personas migrantes, quienes reflejan también e incluso pues encarnamos esta crisis humanitaria en tránsito y la violencia contra las personas migrantes, ¿no? Porque pues también nos ponemos en situaciones de riesgos al tratar de proteger y de exigir que los mecanismos de protección se pongan en práctica. Entonces, bueno, me gustaría comentar que lo importante aquí sería entonces empezar a considerar cómo este informe, estas herramientas que nos proporcionan las compañeras que hicieron un extraordinario trabajo, se pueden aterrizar a la práctica, ¿no? E ir pensando en que existen alternativas para verdaderamente dar soluciones humanitarias a este tipo de crisis humanitarias y la crisis de refugiados que venimos siendo testigos. Por ejemplo, hoy en este momento también se está llevando a cabo la CMR, la Comisión para Migración Regional, en donde uno de los aspectos que están tratando de impulsar es el tema de la integración. Entonces, pues la importancia también de cómo es que
pues tenemos que prepararnos y es importante impulsar políticas públicas integrales en el tema de migración donde se le proteja al migrante, donde se le proporcionen este derecho de protección humanitaria e internacional, pero también que pues la alternativa es hacerlos parte de nuestra sociedad como una respuesta de responsabilidad y corresponsabilidad en los países de origen, de tránsito y de destino. Pues sin más, me gustaría simplemente reiterar mis felicitaciones y los esfuerzos, y que aquí en México la sociedad civil está profundamente preocupada porque a estas personas migrantes no se les reconozca como lo que son, como personas refugiadas huyendo de contextos graves de violencia, y que la única respuesta que encuentran a su camino son no nada más agresiones de diferentes actores, sino también la detención como la regla. Gracias. Damos la palabra a Pilar Trujillo, miembro de la Misión Internacional y directora ejecutiva de Consejería en Proyectos. Buenos días para todas y para todos. Quisiera en primer lugar agradecer a la senadora Gabriela Cuevas, muy gentil por brindarnos este espacio, y quisiera contarles que para Consejería en Proyectos, cuando decidimos emprender la Misión Internacional de Verificación, pensamos muy cuidadosamente a quienes deseábamos invitar para ser parte de este esfuerzo que significaba para la región centroamericana y seguirá significando a futuro un conjunto de recomendaciones a seguir y que esperamos que sean en realidad tenidas en cuenta. De tal manera que yo quiero, en nombre de Consejería en Proyectos, agradecer muy especialmente a Amalia García, que en el momento en que hizo parte de la Misión Internacional de Verificación era la presidenta de la Comisión de los Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, hoy secretaria del Trabajo del DF. Muchas gracias, Amalia. A Lisa Howard, directora del Latin America Working Group de Washington, muchas gracias por todos esos aportes extraordinarios. Patricia Montes, que no se encuentra en este momento aquí, pero Patricia es la directora ejecutiva del Centro Presente y de la junta directiva de la que hoy se denomina Alianza Américas, que opera en los Estados Unidos en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de la población migrante. A la hermana Leticia Gutiérrez, misionera escalabriniana, que es la secretaria ejecutiva de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana, que no se encuentra con nosotros en este momento, está en una misión, y al padre Juan Luis Carvajal, también misionero escalabriniano y secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, director de la Casa del Migrante en Guatemala. Dar también un agradecimiento a quienes fueron parte de esta Misión Internacional de Verificación. No hubiéramos podido hacer nada si no hubiera sido por las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos de la población migrante. Muchísimas gracias. No podríamos hacerlo, y tampoco podríamos hacerlo sin la participación activa, solidaria y absolutamente comprometida de las organizaciones que fueron parte, que son de familiares de migrantes desaparecidos, de migrantes mutilados, y de habernos brindado las informaciones que nos han dado. La Misión Internacional de Verificación, en su informe, formuló un conjunto de recomendaciones. Ese conjunto de recomendaciones las hicimos a los países, a los gobiernos de los países de Honduras, de Estados Unidos y a los países de la región. Y quisiera, antes de dar lectura a las recomendaciones específicas que deseamos hacer para México, quisiera tomar las palabras de Claudia, las últimas palabras de Claudia, y empatarlas con la recomendación que hemos hecho a Naciones Unidas. Le pedimos a Naciones Unidas y le recomendamos especialmente que reconozca que la situación del Triángulo Norte de Centroamérica es una situación grave, humanitaria, de carácter humanitario, y debe solicitar a los estados una acogida basada en el principio de la protección internacional a los derechos humanos. Para el Gobierno de México, nuestras recomendaciones son las siguientes.
Las autoridades mexicanas deben garantizar el debido proceso para las solicitudes de asilo de las personas migrantes. Además, deben proporcionar información veraz que explique a las y los migrantes que solicitan refugio que durante el proceso de su solicitud no tienen que estar en centros de detención y pueden hacer ese trámite desde las casas del migrante. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, Comar, debe proceder conforme a derecho e informar apropiadamente a todas las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias sobre su derecho a solicitar asilo, realizar entrevistas a profundidad, apoyarse en la sociedad civil y en informes existentes para evaluar las condiciones de violencia de los países de origen, reconocer el trabajo de Naciones Unidas sobre desplazamiento por violencia en países de origen, generar soluciones de protección complementaria y crear programas de integración en el país. El Gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acceso a los centros de detención de personas migrantes. En la detención y traslado de la población migrante hondureña que el Gobierno de México está retornando a Honduras, se deben tomar las medidas necesarias para asegurar su traslado y repatriación en condiciones dignas y seguras, asegurando el adecuado cumplimiento del memorándum de entendimiento ya suscrito. El Gobierno de México no debe detener a los niños, niñas y adolescentes en centros de detención o estaciones migratorias porque esto no respeta el interés superior del niño. Recomendamos que las mujeres embarazadas y la infancia que está siendo retornada por tierra en viajes de 12 hasta 30 horas sea retornada al país por la vía aérea, que los autobuses en los cuales regresan las y los migrantes se encuentren en condiciones adecuadas y que cuenten con servicios básicos para el recorrido que estarán haciendo. Aquí también un llamado muy particular a tener una mirada con enfoque de género de la situación de la migración. Este enfoque no puede seguir siendo soslayado. Pensemos que no es lo mismo la migración de una mujer que la de un hombre, por razones que deben ser conocidas, establecidas y diferenciadas, e igualmente en relación con la infancia y la adolescencia. El Gobierno de México debe implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y las graves violaciones a los derechos humanos de que es víctima la población migrante hondureña y la población centroamericana migrante en su territorio, brindando una atención adecuada a las víctimas y sus familiares, reconociendo su derecho a una adecuada reparación del daño causado. El Gobierno de México debe dar seguimiento a la implementación de la Comisión Forense para el acceso a la justicia a víctimas y sus familiares, extendida a lo largo de la ruta migratoria por la Procuraduría General de la República. México y los países de la región deben avanzar en el establecimiento de un mecanismo transnacional de búsqueda de los migrantes desaparecidos. Es imperativo que el Gobierno de México implemente lo más pronto posible el acuerdo suscrito por la Procuraduría General de la República que permite nombrar agregados consulares en Centroamérica que respondan en los países de origen a las demandas de las familias sobre migrantes desaparecidos. El Gobierno de México debe garantizar la protección a las y los defensores de derechos humanos de la población migrante. Se deben incluir medidas de protección, además se deben investigar y sancionar las amenazas, los hostigamientos y los ataques contra defensores y el reconocimiento y respeto a la labor que ellos y ellas realizan. Debe evaluarse también perentoriamente el impacto negativo del programa Frontera Sur, por ser un plan que contradice el discurso de respeto y protección a los derechos humanos, porque lo único que ha hecho es securitizar la frontera y el país en detrimento de los derechos humanos de las y los migrantes. Hacemos un llamado también a transformar el enfoque de seguridad que se está implementando. Este enfoque de seguridad debe ser asumido como protección de la ciudadanía, de la población migrante, de las organizaciones defensoras de población migrante. Pedimos que no se siga asumiendo la seguridad como un asunto de represión.
Por último, México y los otros países de tránsito y destino deben desarrollar políticas alternativas a la detención del migrante en las cuales se garantice la integridad, la dignidad y se consideren las particularidades específicas que garanticen los derechos, teniendo en cuenta que los migrantes detenidos no son criminales, sino solicitantes de refugio, desplazados, víctimas de trata, niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, familias y personas mayores que se ven forzados a migrar. Aquí también hacemos un llamado porque existe también el derecho a no migrar. Muchísimas gracias. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Les solicitamos que puedan activar sus micrófonos. Al lado izquierdo de ustedes hay un botón blanco, lo pueden pulsar y favor de identificarse, su nombre, institución y a quién va dirigida la pregunta. Gracias. Y yo quisiera saber, yo sé que ustedes, más allá del evento de hoy, también han tenido reuniones con autoridades aquí en México y me gustaría saber cuál ha sido la reacción en cuanto a propuestas muy específicas sobre las recomendaciones que han hecho hacia México, a qué se están comprometiendo y qué podemos hacer para darle seguimiento. Bueno, perdón, soy Gretchen Kuhner del Instituto para las Mujeres en la Migración. Muchas gracias. Hemos tenido hasta el momento algunas reuniones. La primera en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con la embajadora Janerit Morgan Sotomayor, directora general para América Latina y el Caribe, el licenciado Juan Gabriel Morales y el doctor Erasmo Alonso Lara Cabrera y otro equipo de los funcionarios del Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos encontrado receptividad, hemos encontrado preocupación e interés por el informe que estamos presentando. Hemos hecho recomendaciones específicas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de verdad esperamos que estas recomendaciones sean efectivamente tenidas en cuenta. También nos hemos reunido con la Secretaría de Gobierno, con Paulina Mancebo y Paula Leite, que hacen parte del Centro de Estudios Migratorios, y la directora de Publicaciones y Difusión. Infortunadamente no pudimos conseguir un encuentro con otras personas por encontrarse desde luego en la CRM en estos días. Allí hemos encontrado también que hay una preocupación evidente. Son personas que han venido investigando la situación de la población migrante y esperamos que tomen realmente medidas en consecuencia. La verdad es que sus expresiones han sido expresiones de solidaridad para con la población migrante. En estas dos reuniones yo quisiera decir que hemos encontrado que existen diferentes informaciones. Lo que nosotros hemos venido verificando en Honduras y en los países de tránsito y destino son muy, muy graves violaciones a los derechos humanos de la población migrante. No es esa la información que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en relación con algunas de las cosas que suceden acá. No, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha visitado y ha obtenido una información que difiere de la nuestra, y en ese sentido hemos pedido que se haga un gran esfuerzo por verificar esas narrativas que les han sido proporcionadas. Sabemos que no es lo mismo una visión internacional de verificación que está en el terreno conversando con la población a lo que se le puede informar oficialmente a una Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hemos solicitado que
que por favor se tenga en cuenta esta diferencia. También nos hemos reunido con el quinto visitador, el doctor Edgar Corso, con la directora general del programa de trata de personas, María Yuriria Álvarez, y con el licenciado Javier Careaga Franco, y secretario particular del quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde hemos recibido información de lo que viene desarrollándose por parte de la visitaduría, de la quinta visitaduría. Hemos encontrado desde luego una gran preocupación frente a la gigantesca tarea que se tiene en México. Quiero señalar una última cosa. Creo que hasta el momento todos los organismos que hemos visitado son absolutamente conscientes de que no es posible emprender ninguna solución desde un país en particular y que este es un asunto de carácter regional. Yo quisiera aprovechar nada más para comentar un tema sobre esta misma pregunta, y es que creo que no se acaba de entender en México, paradójicamente a nuestra histórica realidad, la importancia de atender el fenómeno migratorio. México parece tener un discurso hacia el norte y otras acciones hacia el sur. Y es como si se hablara de dos países distintos. Al norte le reclamamos derechos humanos y que no haya muros, y hacia el sur hacemos todo lo contrario. Se nos olvidan los derechos humanos y empezamos a poner cualquier cantidad de filtros. Y si además de tener este doble discurso migratorio le sumamos el poco conocimiento que hay en México sobre los mecanismos de protección internacional, estamos como muchos pasos atrás. Y esto involucra a distintas dependencias, no basta únicamente con hacer la parte legislativa. Por ejemplo, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde hay justamente un capítulo sobre el tema migratorio. Bien, cuando estábamos justamente en la negociación de esa ley, era como hablar sin ser entendido, es como si fueran diferentes idiomas. Hasta que de plano lo que optamos fue sacar la computadora y decir: aquí están las fotos de las estaciones migratorias. Y con las fotos de las estaciones migratorias fue decir: oigan, no podemos legislar sin conocer siquiera la realidad. O sea, ya avanzamos bastante bien. ¿Qué ha pasado con la implementación de la ley? Regresamos a lo mismo. O sea, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene poco más de lo que tiene la Ley de Migración, y realmente ninguna de las dos se aplican. Insisto, si nos vamos a la parte de protección internacional y vemos el compromiso de México, que tanto decimos que un actor global, por ejemplo, la crisis humanitaria ahora más importante, la de Siria, México ha reconocido la condición de refugiados en los últimos 2 años a solo 16 personas sirias. 16 de una crisis de millones. Si lo vemos en términos de niños, niñas, adolescentes de todas las nacionalidades, también en los últimos 2 años solo han sido 35. Así que Lisa no eres la única que habla con remordimientos nacionales. Habemos muchos que tenemos estas preocupaciones y que es difícil avanzar. Yo ahí lo que les pido es que ustedes que conocen pues la realidad del día a día, podamos trabajar más cerca y podamos, así como en ese momento sirvieron las fotografías, también sirvan los testimonios y también sirvan las realidades y sirvan pues cada una de las historias con nombre y apellido para sensibilizar a quienes toman estas decisiones, porque ni las leyes son perfectas y su ejecución está todavía más lejos. Así que si podemos hacer algo juntos para sensibilizar a todos los que están en el proceso de toma de decisiones sobre mecanismos de protección internacional, empezando por la reforma urgente al 11 constitucional, cuenten conmigo. Ahora, buenos días, mi nombre es Manuel Ureste, soy periodista de Animal Político. Como comentaba la compañera Claudia, parece que un tema nuevo y recurrente es el de las agresiones de los custodios que van en el tren. Yo le quería preguntar si tienen conocimiento de esta situación, que parece que se está repitiendo en varios puntos de la República, en Tlaxcala, por ejemplo, Querétaro, en Celaya creo que también. Y si ahí tienen pensado hacer algún tipo de
emitir algún tipo de mensaje por esta situación. Muchas gracias. No lo tenemos este informe por los mecanismos oficiales que normalmente se debieran tener en un diálogo entre poderes, pero sí lo pude atestiguar en un recorrido por Veracruz. Y me parece que ahí se están obviando hasta las condiciones de seguridad, que tanto es lo que utiliza el gobierno para justificar muchas malas decisiones, la agenda de seguridad, precisamente sobre la bestia y algunas otras. La decisión va incluso en contra de políticas de seguridad. Si vemos los muros de concreto, las grandes bardas que se están construyendo, sobre todo en las zonas de patios de maniobras o en los puntos de acceso cercanos a los albergues, pues claramente si ese tren por cualquier razón técnica, más allá de personas o migrantes o como le quieran poner en el gobierno, se descarrilara, sería prácticamente imposible poder atender esa emergencia con esos grandes muros de concreto. Entonces me parece que pues queremos ponerle una curita a un paciente que se encuentra bastante grave. Y el tema me parece que pasa, y eso incluye a Estados Unidos, incluye a México, incluye por supuesto al Triángulo Norte, en el trabajo en comunidades de origen, que es algo que no hemos sabido hacer, ni siendo profetas en nuestra tierra, ni trabajando en la experiencia que se supone que México debería tener para trabajarla con Centroamérica. Y por el contrario, seguimos siendo, en el caso de México, ya no tan expulsores de migrantes. La tasa migratoria en los últimos años ha sido ya muy baja, pero si no entendemos que hay una crisis institucional y de seguridad en Centroamérica, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, insisto, estamos siendo hipócritas y reclamamos a Estados Unidos lo que no sabemos hacer en nuestra casa. Mi nombre es Fabián Benet, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Felicitaciones por el informe. Ojalá haga un cambio, ¿no? La semana pasada hubo un evento también sobre el tema de las migraciones y en particular de la política migratoria mexicana hacia Centroamérica, ¿no? Y bueno, se abundó mucho también en esos temas de violencia y por lo tanto de migración forzada, ¿no? Se mencionaba que de acuerdo a datos de la OMS, cuando los homicidios rebasan 10 por cada 100.000 habitantes, son niveles epidémicos de violencia, ¿no? Y bueno, hay más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en los 3 países del Triángulo del Norte, y se señalaba también que en el caso de El Salvador se estima actualmente que las consecuencias en vidas de la violencia son superiores a las de la guerra en los 80s, ¿no? Un académico hondureño señalaba que se había realizado una encuesta en Honduras donde 63% de las personas encuestadas habían dicho que si tuvieran la oportunidad de abandonar el país, lo harían, ¿no? Entonces, pues no sé qué esperamos más realmente, hasta dónde tienen que llegar las cosas para que pues se apliquen los principios de derechos humanos, ¿no? La Comar dice que no tiene la capacidad de atender, ¿no? Pues entonces hay que darle la capacidad. Una funcionaria en el mismo evento decía, si no se cuenta con el apoyo de la sociedad mexicana, con clínicas legales como en Estados Unidos,
el gobierno mexicano no va a tener la capacidad, ni las personas solicitantes de asilo las oportunidades. Pero ¿dónde está realmente entonces el fomento a esos servicios que puede prestar la sociedad civil, ¿no? No vemos entonces realmente señales de concretos de una voluntad de un cambio de política. En esos días precisamente aquí en esa Cámara se van a dictaminar varias propuestas de reforma a la ley de migración. Varias de ellas tienen que ver con poner límites a la detención de personas migrantes. Aparentemente, por lo que hemos escuchado, esas en concreto van a ser rechazadas. ¿Cómo podemos hacer algún tipo de pacto entre sociedad, legisladores, academia, ejecutivos, para realmente iniciar un cambio? Bueno, yo contesto nada más la última parte, que es la que tiene que ver con el proceso legislativo, y coincido con su percepción. Ha sido muy difícil poder impulsar una agenda de derechos humanos en materia migratoria en este último año, ni siquiera para homologar la ley de migración a la que ya hoy dice la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esas propuestas, ya hay un dictamen favorable en la Comisión de Migración, pero pues por supuesto que hay una mayoría que lo tiene parado. Insisto, es homologar con una ley que ya existe y que deberíamos estar cumpliendo. Es sorprendente que no seamos capaces ni siquiera de aceptar lo que hoy es una legislación vigente. Y si de ahí queremos entrar a mayor detalle, que me parecería además fundamental, lo veo complicado. Creo que la estrategia en donde ustedes podrían abonar muchísimo es en hacer más visible el trabajo que ya hacen. Hacen un trabajo muy importante, me parece heroico, se meten en las comunidades donde difícilmente las autoridades quieren meterse. Hagamos más visible el trabajo que ustedes hacen. Ese trabajo es justamente el que puede concientizar no solo a los legisladores, sino también a la sociedad. La sociedad mexicana también está empezando a tener algunos pasos xenófobos, algunos pasos donde vemos tanta inseguridad que la gente está dispuesta a sacrificar algunas libertades en una, pues me parece, falsa idea de libertad o de seguridad. Hagamos más visible eso. De verdad yo confío mucho en el trabajo de ustedes y confío mucho en generar conciencia. A veces generar conciencia puede más que las líneas partidistas. Entonces, insisto, en lo que vamos a ayudar con muchísimo gusto. No va a ser un trabajo fácil, pero hay que estar picando piedra. Yo aprovecho nada más para, me tengo que retirar, pero no planeo interrumpirles el evento, así que le pediría a la licenciada Amalia García, a quien experiencia legislativa le sobra, que por favor conduzca el evento. Muchas gracias a todas por sus exposiciones y muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Rigoberto López, del Consulado de Honduras en la Ciudad de México. Quiero agradecer a la senadora Gabriela Cuevas, a la Comisión Internacional de Verificación por este trabajo arduo que han hecho. Se tomaron todo el tiempo de hacer toda esta investigación. La verdad que algunas páginas que he estado leyendo refleja mucho lo que es la realidad de lo que está ocurriendo, y para nosotros inmediatamente pues yo le daré el conocimiento a nuestra señora vicecanciller en asuntos migratorios en Honduras para que pues pueda analizar esta situación. Sabemos que en las oficinas consulares el trabajo consular de Honduras en México nos rebasa en mucho las capacidades con las que contamos.
es una problemática que día a día se nos presentan casos de diferente naturaleza, y en el campo de trabajo se nos tocan diferentes dificultades, muchas veces por el quehacer de las autoridades de campo, ya sea la policía, el ejército, ministerios públicos o empresas privadas que hacen mal uso de sus cargos en contra de la población migrante en tránsito, así como también las dificultades para que ellos puedan tener acceso a la salud. Sabemos que la ley lo contempla, pero en la práctica a veces hay muchas barreras. No me queda más que agradecerles y sepan que estamos conscientes de toda esta problemática que estamos viviendo. En lo que respecta a las acciones del gobierno, yo es la segunda vez que estoy en la parte consular del Consulado de Honduras aquí en México, y al menos en esta ocasión estoy viendo que de parte de nuestro gobierno están como que más preocupados, tal vez no han aterrizado todo el enfoque de lo que es la problemática migratoria, pero sí estamos preocupados en tomar acciones para que esto se atienda. Anteriormente se miraba como que no estaba visibilizado, no había como que mucho interés. Hoy sí se está viendo que se está atacando estructuras fuertes del crimen organizado que han estado operando tradicionalmente, lamentablemente, en Honduras, con sus redes desde lo que es Colombia, México, usando el territorio hondureño como de tránsito de todo estos delitos. Y se ha tomado acciones para identificar todas las redes, tanto la parte operativa cómo operan, y la parte financiera para el lavado de todos los ingresos que han obtenido. Con apoyo de los Estados Unidos se ha estado haciendo algunas acciones. Se ve en el campo de trabajo que se está teniendo, aunque sabemos que el reto es mucho mayor, tanto en nuestro territorio, en nuestro país, ahí en Honduras, como la labor consular que nosotros tenemos que hacer aquí en México. Como les comento, las capacidades son muy limitadas y la problemática es bastante fuerte, la que vivimos día a día como funcionarios consulares aquí en México. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su intervención. Yo quisiera decirle, seguramente usted ya lo sabe, que la Misión Internacional de Verificación se reunió con la vicecanciller Matamoros en San Pedro Sula. Uno de los temas que abordamos conjuntamente con ella fue justamente la necesidad de ampliar y profundizar de manera muy sólida el trabajo consular en cada uno de los países de tránsito. Y ayer en nuestra reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontramos que nos fue informado por parte del quinto visitador lo mismo que nosotros hemos verificado de manera sistemática con la población migrante, y es la necesidad urgente de hacer una presencia real por parte de los consulados, por parte de la acción consular en la defensa de sus connacionales. Se nos informaba ayer en la CNMH justamente las dificultades que ha tenido la población hondureña, que puede pasar muchos días sin recibir la visita, el respaldo y el apoyo de los cónsules, y entonces agradecemos mucho y recomendamos encarecidamente que eso sea algo por solucionar con la más absoluta premura, porque la situación es muy delicada. Hemos tenido la oportunidad de hablar con personas deportadas que nos dijeron que estuvieron ausentes, solas y sin ningún tipo de apoyo en esa tragedia que tuvieron que vivir y en su propia deportación. Este es un tema que lo hemos tocado recurrentemente con nuestras autoridades, de que doten de mayor capacidad los consulados en todos los aspectos, tanto lo que son los sistemas, recursos humanos, logística, para poder dar cobertura. Porque, por ejemplo, nosotros en la oficina consular aquí en la Ciudad de México, solo desde acá tenemos responsabilidad, monitoreo de 6 estados, los cuales casi es nuestro quehacer diario, todo lo que es todo el resto de la mitad del día, estar verificando documentación de todas las personas que han sido aseguradas. Luego el tema de las notificaciones judiciales para asistencia consular en los procesos judiciales, o los aseguramientos que hace el Ministerio Público. Ahorita mismo tuvimos que dividirnos en la oficina para poder atender solicitudes de requerimientos judiciales que tenemos, y la oficina pues
tuvimos que dejarla solamente con una persona que atienda los casos de recepción de información, porque no tenemos suficiente capacidad de todas las notificaciones que nos llegan al día. Diarios, abrimos el correo electrónico y son notificaciones de cada estación migratoria, esas 15, 20 correo electrónico de listas de personas que hay que resolverle su documentación. Y luego tenemos que ver todo lo que es la asistencia judicial, también lo que están con nacionales privados de libertad, con nacionales que de repente nos notifican que lamentablemente han tenido un accidente, y otros que han corrido con una desgracia enorme, que tal vez han fallecido o han sido sufriendo daño o amputación de alguno de sus miembros, brazos, pies, y toda esa situación. Siempre vemos, le comentamos a nuestras autoridades que normalmente nosotros nos vemos en la necesidad de actuar por lo más urgente, porque nos rebasa mucho lo que es la problemática que vivimos. Lo que hemos enfatizado es la importancia de que se amplíe esa protección. Yo pregunto si hay más intervenciones. Sí, por favor. Buenos días, soy Jocelyn Soto, reportera de CIMAC Noticias. Y bueno, una de las recomendaciones de la misión es mirar toda la migración desde un enfoque de género. Pero en materia legislativa, de reglamentos, de normas y de política en general, ¿en qué debe traducirse esa legislación en México? Esa recomendación, perdón, en México. Lo decía la senadora Gabriela Cuevas, ha habido un esfuerzo que ha contado con el respaldo de la sociedad civil para intentar transformar nuestra legislación, y la ley de migración ha tenido algunas reformas importantes, sobre todo poniendo énfasis en esas reformas, en la atención específica hacia las mujeres migrantes. Y sin embargo, una cosa es el avance legislativo y las reformas en la Constitución, y otra cosa son los hechos. Lo que resulta relevante señalar es que la migración y el riesgo y las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres y de los niños migrantes, los menores de 18 años, es mayúsculo, es mayor. Una de las cuestiones que resultan más dolorosas es lo que conocemos, que las mujeres en Honduras y también de El Salvador y de Guatemala, cuando van a cruzar por México, deciden tomar un anticonceptivo ante el riesgo de ser víctimas de violación. ¿Qué es lo que se requiere ante esto? Se requiere lo que se está planteando en este informe, una decisión de Estado con una visión regional que ponga en el centro las condiciones de protección y de respeto a los derechos humanos, y el planteamiento es que sea una protección internacional, es decir, regional, que los gobiernos y los poderes de los países de la región garanticen en la práctica esa protección y esa salvaguarda de las personas. En el caso de las mujeres, lo que yo podría decirles es que hay un estudio reciente, la publicación de un trabajo que hicieron organismos de la sociedad civil aquí en México sobre las mujeres migrantes, y yo recomendaría a CIMAC, que sé que tiene un gran compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, que pudiera conocerse ese trabajo. Aquí están presentes integrantes de estas organizaciones de la sociedad civil que han hecho esa labor, y es un trabajo exhaustivo, detallado y preciso. Sin embargo, lo que se requiere, y usted bien lo planteaba, es que haya medidas específicas de protección. Y por eso lo que planteamos es que si la ley de migración en México establece claramente que ser migrante indocumentado no constituye delito, entonces deberían garantizarse las condiciones para que no se vivan esos riesgos. Eso sería lo sustancial, que se cumpla con la ley y que se garantice que las personas no estén privadas de su libertad y cuenten con todos los derechos y la protección que establece nuestra propia legislación, nuestro Estado de Derecho. Terminando, yo la podría presentar a las personas que han hecho este trabajo, que es un trabajo impresionante, exhaustivo, con información muy precisa.
¿Alguien más? Agradecemos a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a los miembros de la Misión Internacional de Verificación, a Consejería en Proyectos y al colectivo Migraciones para las Américas por su presencia, así como a cada uno y una de ustedes. Les invitamos al Salón Senadores, ubicado al lado izquierdo de este recinto, a tomar un café. Muchas gracias.